En este nuevo video de la cocina del código vamos a analizar las dos maneras que tenemos de crear objetos en JavaScript, y la primera que vamos a conocer es usando las clases que tenemos en este lenguaje. Las clases tienen un constructor, que es una función que se ejecuta cuando creamos un nuevo objeto con el operador new. El constructor sirve para inicializar el objeto que estamos creando con los valores iniciales que queremos que tenga. Y nosotros no tenemos que escribir return this, sino que lo hace implícitamente el constructor cuando invocamos a la clase con new. Pensá a las clases como un plano de una casa. Tienen todos los detalles de cómo van a ser construidas las casas que sigan ese plano. Una clase en JavaScript es una plantilla para crear objetos que define los datos que tendrán esos objetos y los métodos que pueden ejecutar. Eso en esencia son las clases, pero hay más, recién estamos empezando a conocerlas. La segunda técnica que vamos a conocer son las fábricas o factories en inglés. ¿Las conoces? Una fábrica en JavaScript es una simple función cuyo objetivo es retornar un nuevo objeto. Son fábricas de objetos. Estas funciones obviamente aceptan parámetros para inicializar a cada objeto o para indicar de qué manera queremos que sea creado. Podemos usar una fábrica para nuestro ejemplo anterior si en vez de invocar a la clase persona, invocamos a una función llamada crearPersona, pero esta vez sin el operador new. Esta función simplemente nos retornará un objeto con la propiedad nombre y el método saludar para imprimir su saludo por consola. Es más, podemos escribirla con menos código si la reescribimos como una arrow function que nos retorna un objeto, por eso uso estos paréntesis de acá. Pensá las fábricas justamente como eso, fábricas que crean objetos, muchos objetos. Pero eso tampoco es todo sobre las fábricas, tenemos más para hablar sobre ellas. En lo que sigue del video vamos a ver cuándo conviene usar cada técnica y te voy a contar más detalles sobre cada una de ellas para que cuando las uses bien. Y para el final del video te voy a compartir una librería para que fabriques objetos en TypeScript. Yo la uso a diario en mi trabajo y me encanta, por eso te la quiero compartir a vos. Por si te lo preguntabas, sí, este es el concepto número 14 de la lista de los 33 conceptos de JavaScript que deberías saber. Y como no estamos yendo en orden con los videos y todavía no terminé con todos, te recomiendo que aproveches este momento y que te suscribas al canal con el botón que aparece más abajo y que toques también en la campanita que aparece después, así te enterás apenas sale el siguiente video. Creo que ya nos conocemos, ¿no? Mi nombre es Sasha Lipsik y soy Senior Frontend Developer en TopTal, la empresa de talentos en tecnología más grande del mundo. Si querés, seguime en redes e invítame a un café con el link que aparece acá para apoyar este proyecto. Así que, con todo eso dicho, continuamos. Y continuemos viendo cuándo es una buena elección usar clases en JavaScript. Primero que nada, y a modo de disclaimer, no tenés que escribir una nueva clase cada vez que necesitas un nuevo tipo de dato. En serio, no hace falta que uses clases para todo. Dicho eso, creo que sí está bueno usar clases en dos situaciones. La primera es si vos o tu equipo se sienten más cómodos programando con clases y objetos porque es lo que saben, tal vez lo aprendieron en otro lado o conocen el backend que está escrito de esa manera. Aunque no son 100% como las clases que conocemos de otros lenguajes de programación, JavaScript tiene clases. Usa prototipos por detrás, sí, pero igual podemos escribir nuestros programas usando clases. Y en las versiones de ECMAScript 2015 y 2022, las clases recibieron funcionalidades oficialmente en el estándar del lenguaje. Te dejo algunos enlaces en la descripción para que, si te interesan, puedas leer un poco más sobre ellas. Quería mostrarte esto para que veas que, incluso en la última versión del lenguaje, se siguen incorporando funcionalidades a las clases. Quienes llevan adelante el lenguaje promueven el uso de las clases y quieren mejorarlas con más y mejores funcionalidades. Lo que sí, JavaScript no nos permite crear clases abstractas, al menos no todavía. Esto puede ser una limitante, especialmente si querés implementar algunos patrones de diseño. La buena noticia es que TypeScript, lo que sería la evolución de JavaScript, sí la soporta. No es tan difícil evolucionar a TypeScript, y todo lo que ya sabes de JavaScript aplica para TypeScript también. Yo te recomiendo que si podés, hagas el salto. Aparte, podés ir haciéndolo gradualmente. Bueno, y la segunda situación en la cual podríamos usar clases es cuando queremos crear una entidad importante en nuestro programa y expresarla con un diseño de software elegante. Ahora, la pregunta es, ¿qué es una entidad importante? Eso es un poco subjetivo y puede variar de proyecto en proyecto, pero para mí lo que sí o sí debe tener una entidad importante es comportamiento y cohesión, es decir, métodos internos que se relacionan entre sí para cumplir con un objetivo en particular. Y para mí está bueno que ese comportamiento quede expresado de una manera elegante, que al leer la clase sea muy fácil entender qué es lo que hace y cómo lo hace.
Recientemente tuve que usar la API de Intersection Observer. Básicamente, esta interfaz del navegador nos permite ejecutar una función cuando un elemento de la página está por tocar con alguno de los bordes y está por salir de la pantalla o justo por entrar. Si vamos más abajo a la sección donde nos muestra cómo crear un Intersection Observer, vemos que tenemos que instanciarlo, creando un nuevo objeto de la clase Intersection Observer que es del navegador. Si bien esta clase está dentro del navegador, quería ponértela de ejemplo porque si vos en tu programa tenés que crear varios objetos con cierto comportamiento complejo, me parece que expresarlo con una clase puede estar buenísimo. Ahora, lamentablemente, a algunas personas no les gustan las clases de JavaScript y te van a decir que las evites a toda costa. Yo creo que hay razones válidas para evitar las clases, pero en muchos casos estas personas prefieren hacerlo porque al usar clases terminamos usando this y el operador new, dos partes del lenguaje bastante difíciles de usar. Y sí, tal vez en algunos casos conviene evitar las clases por completo. Pero creo que hay que tener cierto criterio. Como te dije antes, quienes llevan adelante al lenguaje promueven el uso de las clases agregándole nuevas funcionalidades y mejor sintaxis. No creo que esté bueno prohibirlas en tu equipo o decir no las uses porque cada vez que leo this me duele la cabeza. Aprende bien cómo funciona this y si ves que el código de la clase es muy difícil de seguir, no queda claro qué se ejecuta primero y qué después y empiezan a haber muchos bugs, tal vez las clases no son la mejor opción. Además, hasta no hace mucho tiempo, las propiedades y métodos de las instancias eran todos públicos. Quedaban expuestos y se podían cambiar muy fácilmente desde afuera de la clase. Esto no ayuda mucho al encapsulamiento porque la clase está dando a conocer un montón de cosas sobre sus instancias que tal vez queremos dejar como privadas, solo de uso interno dentro de la clase. Pero ahora que podemos agregar propiedades y métodos privados, yo no veo ningún problema con esto. Aunque lo intentemos, no vamos a poder cambiar la propiedad privada nombre desde afuera de la clase. Vamos a ver un error. Otra razón que muchas personas suelen comentar para no usar clases es que no existe la herencia múltiple en JavaScript. Una clase puede heredar los métodos y propiedades de una sola clase nada más, y esto puede ser una limitante desde el momento en que decidiste usar clases para solucionar tu problema. Pero yo tengo dos cosas para decirles. Primero, no siempre usamos clases para extenderlas y crear subclases. Tal vez solo queremos tener un lugar donde poner cierto comportamiento complejo y expresarlo usando clases porque es la manera en que nos resulta más fácil y nos sentimos más cómodos. Y eso para mí está súper bien. Como el ejemplo del Intersection Observer, aunque no conocemos su implementación, esta clase no fue creada para que otras clases hereden de ella. Fue creada para expresar una funcionalidad de una manera elegante usando clases. Bueno, y segundo, hay maneras de lograr la herencia múltiple en JavaScript, con mixins. No quiero entrar en detalle sobre qué son los mixins ahora, pero si te interesa saber más, en la descripción del video te dejo un enlace sobre el tema. Ahora, si decidís usar clases, te recomiendo que sigas estas convenciones que son las que usamos todos. Primero, el nombre de la clase debe ser un sustantivo. Esto es clave. Cuando hablamos de clases, hablamos de entidades que pueden ser del mundo real, como canciones, álbumes, artistas, o abstractas, como un router para manejar las rutas de tu aplicación. En definitiva, hablamos de cosas. ¿Y qué usamos cuando queremos referirnos a una cosa? Un sustantivo. Segunda convención. Usamos Pascal Case para escribir el nombre de la clase. No tengo mucho para decir acá. Todo el mundo usa Pascal Case para las clases. Facilita la lectura y la comunicación. Hacelo vos también. Y por último, los constructores de las clases son funciones síncronas. De hecho, si quisiéramos crear un constructor asíncrono, no podríamos. Hasta el mismo editor de texto nos va a decir, ¿qué estás haciendo? Los constructores no pueden ser asíncronos. Cuando creamos objetos, estamos creando objetos, nada más. Podemos hacer algún cálculo pequeño o invocar a una función que nos retorne un valor ahí mismo. Pero si tenemos que obtener datos o realizar alguna operación asíncrona, hacela antes de crear el objeto. ¿Qué? ¿Que si yo prefiero o no usar clases en mis programas? Antes de responderte eso, déjame hacerte una pregunta a vos. Ya te suscribiste al canal, ¿no? ¿Y activaste las notificaciones con la campanita que aparece después también? Ok, solo quería recordártelo para que no te pierdas futuros videos del canal. Si eso está, sigamos. Bueno, ¿qué me pasa a mí con las clases? No me gusta mucho usarlas. Me parece que en muchos casos agregan algo de complejidad innecesaria a los programas en JavaScript. Y lamentablemente es cierto, tener que usar this puede terminar siendo un dolor de cabeza y yo prefiero evitarlo.
Siguiendo el paradigma de la programación funcional, JavaScript nos permite escribir programas con funciones y objetos simples, nada más. A mí me pasa que cuando estoy leyendo código y me encuentro con una clase, tengo que detenerme y empezar a entender todo un bloque grande de código, métodos que se relacionan entre sí y que hacen que mi lectura salte de un lugar a otro. A veces creo que están bien para agrupar ciertas funcionalidades que están muy relacionadas y que en conjunto logran un objetivo de manera simple y elegante, como debe ser el caso del Intersection Observer. Pero si me preguntás, no me gusta usar clases en mis programas, y también me parece una razón válida. No me gusta la programación orientada a objetos. Prefiero la programación funcional porque me parece mucho más fácil de razonar. Y esto nos da el pie para hablar de la segunda técnica de creación de objetos que vamos a ver, las fábricas. Como te comenté al principio del video, una fábrica es una simple función cuyo objetivo es crear un nuevo objeto. La pregunta es, ¿cuándo deberíamos usarlas? La primera respuesta es un poco obvia por lo que veníamos hablando. Si preferís programar siguiendo la programación funcional, es más común que utilices fábricas. En este paradigma no creamos clases, eso pertenece a la programación orientada a objetos. Las funciones son protagonistas en el paradigma funcional, las usamos hasta para crear objetos. En este caso, tenemos una fábrica para crear personas en vez de una clase. Como ves, a la fábrica le pasamos los valores iniciales que queremos que tenga nuestra persona, y esta completa con valores por defecto para las propiedades requeridas a las que no le dimos valores. Y lo que nos devuelve es un objeto simple, sin métodos. Los métodos ya no son parte de los objetos creados, sino que los extraemos a funciones separadas que operan sobre nuestros objetos. De esta manera, las funciones son mucho más fáciles de entender y de testear porque no usan this. Y hablando de eso, para lo otro que se usan muchísimo las fábricas, es para testing. Cuando testeamos, necesitamos tener objetos de prueba, y la mayoría de las veces no nos interesa saber todos los valores de todas las propiedades de esos objetos, solo estamos interesados en algunos. Así que lo que necesitamos es una manera sencilla de fabricar esos objetos para nuestros tests. Y las fábricas nos vienen como anillo al dedo para esto. ¿Querés ver cómo se vería un test para la función del ejemplo anterior? En este caso, estamos escribiendo tests para nuestra función emitir saludo, y vamos a testear que la función imprime por consola el saludo, incluyendo el nombre y el Twitter de la persona. Lo primero que hacemos es espiar el método log de la consola y guardarlo en una variable llamada consolelog. A continuación, nos creamos un objeto de prueba usando nuestra fábrica. Como no nos importa ningún valor inicial de nuestro objeto, no se lo pasamos, que nos devuelva una persona con los valores por defecto y listo. Comprobamos que el método consolelog no haya sido llamado todavía y luego invocamos a la función que queremos testear. Y ahora sí verificamos que el método espiado haya sido llamado con el mensaje que esperábamos que se imprima por consola. Y por último, reiniciamos el mock para limpiar los efectos de este test. ¿Qué te pareció? ¿Habías visto un test como este antes? Testing es algo que mucha gente quiere aprender. ¿Vos también? Contámelo en la sección de comentarios porque me interesa saberlo. Ahora, algunas personas pueden decir que las clases son más rápidas que las fábricas, y sí, lo son el doble de rápido que las fábricas. Pero, ¿sirve de algo ser el doble de rápido que otra cosa cuando la comparación es entre 0,0002 milisegundos y 0,0004 milisegundos? Para que te des una idea más o menos, si tenemos que crear 10.000 objetos de una, vamos a notar una diferencia de aproximadamente 2 milisegundos, dependiendo en qué dispositivo se ejecute este programa. Si tenés que crear esa cantidad de objetos o más, puede que las clases sean una mejor opción para vos, pero yo me concentraría más en buscar una manera de evitar crear tanta cantidad de objetos de una. Definitivamente no basaría mi decisión en esto. Una cosa que sí creo que deberías tener en cuenta es el buen uso de la memoria si usás fábricas. Si los objetos que creamos tienen métodos, como en este caso, ten en cuenta que por cada objeto que creemos, JavaScript va a crear una nueva función, y eso significa espacio en la memoria para poder almacenarla. En ese caso, te recomiendo mover la función aparte como vimos antes, para que sea declarada una sola vez. Tené cuidado con eso. Para crecer como dev JavaScript, querés hacer un buen uso de los recursos del sistema, y la memoria es uno de ellos. ¿Y qué buenas prácticas existen asociadas a las fábricas? En contraste con las clases, que se escribían con sustantivos, para las fábricas, como para cualquier función, usamos verbos sin infinitivo. Pero no cualquier verbo, sino uno que represente la acción de fabricar, generalmente crear o construir. Y a diferencia de las clases, donde usábamos Pascal Case, con las fábricas usamos Camel Case.
Y llegó el momento tan ansiado. Te voy a compartir esta librería que estoy utilizando últimamente para crear fábricas en TypeScript. Sí, escuchaste bien. Crear fábricas, porque esta librería justamente lo que hace es facilitarnos la creación de distintos tipos de fábricas, una para cada tipo de objeto que necesitemos fabricar. La librería se llama factory.ts y la podés encontrar en npm. Y es súper fácil de usar. Teniendo un tipo o una interfaz, podemos crear una fábrica así de simple, especificando los valores por defecto que queremos que use. Si creamos un par de objetos para probar y los imprimimos por consola, vas a poder ver cómo la librería usa los valores por defecto cuando no se los pasamos. Yo la uso a diario en mi trabajo y me encanta, te la súper recomiendo. Si te parece, para que no se te olvide nada, comparemos las clases y las fábricas en una tabla, resumiendo todo lo que vimos. En primer lugar, acordate que podemos pensar a las clases como planos para construir una casa. Son una definición de cómo serán las instancias. En cambio, las fábricas podemos pensarlas literalmente como fábricas que producen objetos, muchos objetos. Las clases se usan cuando programamos siguiendo los fundamentos de la programación orientada a objetos. Y en oposición, las fábricas se usan más cuando trabajamos siguiendo la programación funcional. Los objetos creados a partir de las clases son instancias de la clase, mientras que los objetos creados de las fábricas son objetos comunes y corrientes, instancias de la clase Object. Si bien igual podemos usar object.create para crear un objeto con cierto prototipo. Es raro, pero lo he visto en algunos ejemplos en internet. Las clases suelen agregar comportamiento a través de métodos de instancia, mientras que los objetos creados a partir de fábricas suelen ser solo propiedades agrupadas. Usamos sustantivos para nombrar las clases y verbos como crear o construir para empezar los nombres de las fábricas. A las clases las nombramos usando Pascal Case, mientras que a las fábricas las nombramos con Camel Case. En los constructores de las clases no debemos escribir return this, está implícito cuando usamos el operador new. Mientras que en las fábricas, como no son llamadas con el operador new, sí tenemos que retornar el objeto recién creado. Y ambas son síncronas, si tenemos que hacer alguna operación asíncrona que sea antes de crear el objeto. Y acordate que no tiene que ser uno u otro para toda la vida. Puedes usar fábricas en la mayor parte de tu programa y usar clases para algunas cosas puntuales. De hecho, eso es lo que yo hago. Espero que el video te haya gustado mucho y que te lleves un montón de conocimiento para poner en práctica. Si es así, no te olvides de darle like y compartirlo con personas que creas que les pueda llegar a gustar y servir. Me sirve muchísimo que nuevas personas sigan llegando al canal. Y nos vemos en el próximo video, dale. Si querés, déjame un comentario contándome cuál es el próximo concepto de los 33 que te gustaría que haga porque todavía no lo decidí. Nos vemos. Chao.